Muy bien, amados hermanos, les saludo otra vez en el nombre del Señor y qué bueno es poder compartir momentos de esta índole, orando por tantos hermanos y también escudriñando las Sagradas Escrituras. Yo quisiera leer a manera de introducción y como texto central el el texto que encontramos en 2 Corintios capítulo 12, verso 15. 2 Corintios capítulo 12, verso 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. El contexto de esta expresión de Pablo es que viene después de estar haciendo una defensa firme de su apostolado. Sabemos que la actividad espiritual, el servicio a Dios de Pablo en Corintio fue bastante difícil en el sentido de que muchos no reconocían su apostolado, que muchos se enfrentaban a él, a pesar de que es el lugar donde Pablo estuvo mucho más tiempo eh, con los hermanos de ese lugar que en otros lugares. Y viene Pablo resaltando las bondades de su apostolado y de pronto es como que reflexiona y se piensa que se está, digamos, pasando un poco en esa defensa de su apostolado en el sentido de que está resaltando mucho su persona y dice, miren, yo no le busco eh, lo vuestro, sino que le busco a ustedes, a ustedes. Y allí hace este clic, digamos, con este texto que es interesante mirarlo por el hecho de que nos habla muy claramente acerca de lo que implica el servicio en la vida de cada uno de nosotros. No solamente lo que significó en la vida de Pablo, sino lo que tiene que significar en la vida de cada uno de nosotros. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. En primer lugar, resalta la responsabilidad personal en el servicio al Señor. Dice, y yo, pareciera que también aquí es una exaltación de la persona de Pablo, pero no, está señalando esa verdad innegable, incontrastable, de que cada cristiano es personalmente responsable de su servicio ante Dios, ante Dios. Dios comisionó sus mandatos no en forma corporativa, hermanos, sino más bien en forma individual a cada cristiano. Esencialmente no es tanto que la misión cristiana evangélica de Irigoyen 512 o la Iglesia Cristiana Evangélica de Boedo 1345 sea la encomendada en forma grupal, sino que cada miembro de cada iglesia es encomendado al servicio y tiene una responsabilidad personal. Por eso Pablo no hace referencia a otro apóstol, por ejemplo, porque podría dar ejemplo de otro apóstol o alguna iglesia. Dice claramente y taxativamente, yo. Tengamos presente, como Marco también, que en la rendición de cuenta de la parábola de los talentos, Mateo 25, 14, 30, no hay una rendición grupal. No hay excusa basada en el buen desempeño del otro, sino que es individual y la recompensa proporcional a la fidelidad del servicio. Fíjense ustedes que la palabra de Dios, casi finalizando, tiene aquel texto tan emblemático que muchas veces hacemos referencia, que dice el Señor Jesucristo, he aquí yo vengo en breve,
y mi galardón conmigo, para recompensar a un grupo de personas, no, para recompensar a cada uno según sea su obra. En otra parte de Primera Corintios, Pablo dice que cada uno mire cómo sobreedifica. Por lo tanto, hermanos, la reflexión de esta primera expresión es: como cristianos maduros, asumamos nuestra responsabilidad personal de servicio a nuestro Dios. Luego dice Pablo: con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo. La actitud para servir, con el mayor placer, hermanos. Esa es la actitud en el servicio al Señor. Gustosamente, dice en la Biblia de las Américas. Contento de ánimo, del ser interior, dice otro. No podemos ni debemos servir a regañadiente, con ánimo quejumbroso, sino conforme, satisfecho, contento. Recordemos la amonestación que hizo Dios a su pueblo, y también tal vez rápidamente le digo el contexto. Cuando está por entrar a la tierra prometida, el Señor le habla acerca de lo que le pasaría si obedecían la palabra, las bendiciones, y qué pasaría a su pueblo si desobedecían los preceptos de Dios, las maldiciones. Y dice en Deuteronomio 28:47, por cuanto, esto está dentro de las maldiciones, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Hermanos, cuántas veces el Señor, y siempre, nos da mucho más allá de lo que pedimos o entendemos, y aún así nos servimos a Dios, a Jehová nuestro Dios, con alegría y con gozo de corazón. Esto no implica que en el servicio cristiano o que el servicio cristiano sea fácil, hermano. Todo lo contrario. Y tal vez la expresión que marca mejor, lo que implica el servicio cristiano es lo que señala el conocido Salmo 126:6. Dice este salmo: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo la gavilla. Y hay otro texto que Pablo dice en Filipenses 2:17 que nos habla de esto que implica el servicio. ¿eh? Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, a pesar de esa situación, dice Pablo, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y en Colosenses 1:24 señala algo parecido. Ahora, dice Pablo, me gozo en lo que padezco por vosotros. Me gozo en lo que padezco por vosotros. Pareciera una contradicción esto, hermano, pero es así. A pesar de las contradicciones, justamente, a pesar de las implicancias adversas en el servicio, debemos manifestar gozo. Y continúa diciendo en Colosenses 1:24, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué tenemos que decir como corolario de este pensamiento? Sirvamos a Dios con el mayor placer, hermano, gustosamente. Muchas veces me asombro las contrariedades, la tristeza que muchos muestran por haber estado sirviendo a Dios. Debemos hacerlo con gozo, con alegría, con placer, gustosamente. Dice el conocido Salmo 102, ¿se acuerdan? Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo. El precio del servicio, hermanos. El servicio tiene un precio que muchas veces no estamos dispuestos a pagar.
gastar, dice Pablo, consumir lo mío, dice, mis bienes materiales, mi tiempo, mis dones y talentos. Aún más, dice, yo mismo, mis, mi persona, mis fuerzas físicas, mis, los dones y talentos, perdón, los dones y talentos que Dios me ha dado. Yo mismo, mi persona, mi fuerza física, mi salud, mis años, un poquitito, algo de esto, del todo, dice hermanos, del todo, sin avaricia, sin mezquindad. Una expresión clásica en este aspecto es la expresión de 2 Samuel 24:24. En otra situación, ¿no? Pero que viene bien al caso para graficar esto de el precio en el servicio, del servicio a Dios. 2 Samuel 24:24 dice, y el rey dijo a Arauna, no sin por precio, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Esta expresión es conocida, hermano, pero yo lo que quiero resaltar que dice, no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Qué interesante es aquellos hermanos que proponen servicios, hermanos, que proponen actividades, tareas para hacer, pero que lo hagan lo demás, que lo demás gasten en el servicio. Yo tengo que involucrarme en el servicio y yo tengo que pagar el precio. Que no me cueste nada, dice. El servicio tiene un precio, hermano. 2 Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber, esto realmente es para tratarlo detenidamente, hermano, la manera en que los macedonios, los de Tesalónica, los del norte de Grecia, en aquel momento la provincia del norte, de la manera que se involucraron en la ofrenda para los pobres de Jerusalén. Y Pablo lo relata de esta manera en 2 Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios, el ofrendar, en este caso, pero también el servicio, es una gracia de Dios, hermanos. Algo inmerecido que Dios nos da para que nosotros lo hagamos. La gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Y fíjense la situación de aquellos hermanos, que en grande prueba de tribulación, ¿qué abundaba? La abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Sin embargo, abundaron en riqueza de su generosidad. Y continúa diciendo, doy testimonio de que con agrado, hermanos, han dado conforme a sus fuerzas. ¿Y qué recalca el apóstol? Y aún más allá de sus fuerzas. Fíjense lo que estos hermanos de Tesalónica decían, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Pedían con ruego de participar en el servicio, hermanos, y entendían que era un servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, dice Pablo, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Tal vez sea este el paso que muchas veces no cumplimos para que nuestro servicio en el Señor sea, digamos así, entre comillas, exitoso. Entregarnos, darnos primeramente al Señor antes de servir y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hermanos, no tengamos temor de pagar el precio de este honroso servicio a cual el Señor nos ha llamado.
Tal vez la resultante de todo esto que implica el pago al servicio del Señor, el costo que tiene el servicio del Señor, es el famoso párrafo bíblico de Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y continuamos mirando este texto tan interesante en cuanto al servicio. Dice a continuación el texto: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo, por amor a vuestras almas, por amor a vuestra alma. El objetivo del servicio, hermano, es por el bien espiritual de aquellos que nos rodean. Ese bien espiritual que Dios manifestó hacia nosotros al enviar a su Hijo, no para darnos un mejor estándar de vida, no más para mejorar nuestra situación material, que eso puede ser consecuencia, no podemos descartarlo de nuestra realidad espiritual, pero el Señor se ocupó preferentemente de nuestro bien espiritual. Ese bien que Dios manifestó hacia nosotros, que Cristo mostró con el joven rico, en el que Cristo tuvo para con los suyos, allí cuando los apóstoles estaban muy apenados porque el Señor iba a ser crucificado. En Juan 13:1 dice: la hora ha llegado y yo les sigo amando a ustedes con el mismo amor hasta el fin, hasta el fin. Si no tengo amor, nada soy, dice 1 Corintios 13:2-3. Hermanos, que manifestemos nosotros en el servicio ese amor y preponderantemente hacia el ser interior, hacia el alma, hacia lo espiritual, que es lo más valioso del ser humano. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 2:8: tan grande nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habéis llegado a sernos querido. Grande era el afecto por aquellos que tenía Pablo, por la realidad espiritual de cada persona que él quería llegar, que Pablo llegaba. Dice el Señor: yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas, para que cada uno de los seres humanos que tenemos trascendencia espiritual, hermanos, podamos ser beneficiados en lo espiritual en primer lugar. El alma, hermano, el individuo como ser inmortal que tiene trascendencia eterna. Por eso decía Pablo un poquitito antes, que no buscaba lo vuestro, no busco lo vuestro, sino a vosotros. Cristo siempre dio prioridad a lo espiritual, hermanos, antes que a lo material. Y esta expresión, este sentir de Cristo se manifiesta por el hecho de que muchas veces ante la realidad de realizar un milagro de curación, por ejemplo, dice Cristo: tus pecados te son perdonados. Daba prioridad a la salud espiritual antes que la salud física. Y como consecuencia de esa salud espiritual, Cristo luego obraba la salud material. Segunda Timoteo 2:10 dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. ¿Para qué? Para que ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Vuestras almas.
El plural, hermano, señala que el siervo no hace acepción de persona para reflexionar que nuestro primer objetivo en el servicio sea lo espiritual de la persona. En una tarea evangelística eh, donde la misión, integrada por muchas personas, llevaban muchas cosas materiales a las comunidades que visitaban, que no está mal, que no está mal. Había una persona que antes de ocuparse de las cuestiones materiales para entregar a aquellas comunidades, le predicaba el Evangelio. Entonces, uno de los integrantes de esa misión le dice a este hermano, ¿por qué siempre usted primeramente predica el Evangelio y después entrega lo material? Y le dice el hombre, porque lo más importante es predicar el Evangelio, para que la persona tenga la seguridad de su salvación, para que pueda vivir la vida de salvación en este mundo y viviendo la vida de salvación en este mundo, el Evangelio le va a enseñar y no va a tener que depender de lo material, sino que él va a buscar lo material que necesita. Hermanos, que apuntemos siempre al alma de las personas, al ser interior de la persona. No está mal hacer ayudas, hermanos. Nosotros ayer tuvimos que correr para socorrer a un miembro de la congregación que estaba en una situación material muy lamentable. Pero sin descartar esto, demos prioridad a la predicación del Evangelio y a llegar al alma de las personas. Y fíjense el reconocimiento que esperaba en su servicio el apóstol Pablo. Aunque amando más, sea amado menos. La realidad del servicio, hermanos. Muchas veces no somos recompensados en este mundo. Muchas veces los que nos rodean no entienden o no nos dan el reconocimiento a nuestra tal labor. Dice que la Biblia que debemos reconocer a los que trabajan espiritualmente entre nosotros. Pero muchas veces no ocurre eso, hermanos. Pero ¿saben quién? ¿Quién va a darnos la recompensa real? El Señor Jesucristo. Él nos dará el galardón. Y Pablo, en su andar por este mundo, sirviendo al Señor con una realmente eficiencia, con una entrega total, tenía en mente esto y decía, he acabado la carrera y dice, he guardado la fe. Y me está guardada la corona de justicia, dice Pablo, que me dará el Señor juez justo cuando Él venga. Hermanos, sigamos sirviendo al Señor prioritariamente entendiendo que es responsabilidad de cada uno. Por supuesto, la orientación de los ancianos para servir en la comunidad cristiana es importante, pero que cada uno de nosotros tengamos la responsabilidad de ser siervos eficientes del Señor. Que cada uno de nosotros, hermanos, sepamos que el servicio debemos hacerlo con alegría, con gozo, sabiendo que el servicio tiene un precio, hermanos, y debemos estar dispuestos a pagar ese precio. Y sabiendo, hermanos, que el servicio implica una entrega total, absoluta, para beneficio no material, aunque circunstancialmente puede ser, sino preponderantemente para beneficio espiritual de los que nos rodean. Y la recompensa, bienvenidos sean si hay hermanos que reconocen el servicio. Y bienvenido también a aquellos hermanos que no reconocen el servicio. Pero Dios, que no es deudor de nadie, nos ha de recompensar claramente en el momento exacto. Hermanos, estemos dispuestos a servir al Señor. Que sea así en usted y en mí. Amén.